Perfecto, ya. Desde este momento se está grabando la clase, como les decía, primera clase de hormonas. Vamos a partir con un librito, como para contextualizar este asunto. Y acá nosotros estamos viendo una mariposa, ya, muy bonita, ya. Y esta mariposita, nosotros sabemos que no siempre fue una mariposa, que tuvo que pasar por algunos estados larvarios. En algún momento, ya, fue una pupa, ya, una crisálida, como el nombre oficial. Pero desde aquí, desde esta crisálida, en algún momento se gatilló una metamorfosis que transformó esa cosa opaca, sin movimiento, ¿ya? Bastante sésil, bastante inmóvil, la transforma en una mariposa llena de colores, muy ágil, muy grácil, muy bonita. Esa transformación se da gracias a sistemas de comunicación que le permiten a las células de esa crisálida ir de a poco transformándose en algo más grande. En cierto sentido, todos nosotros también hemos pasado por ese tipo de metamorfosis. ¿Ya? Nosotros fuimos en algún momento unas guaguas ricas de 3 kilos, ¿ya? Y de a poco nos hemos ido transformando en personas ya adultas, con un tamaño mucho mayor, con un rostro bastante distinto, con una conformación completamente distinta. ¿Ya? Bueno, para que eso ocurra, es necesario que exista algún marcador, algún indicador. Y esos indicadores, en ese caso del crecimiento, ya son, chuta, ya Javi, no hay problema, ¿ya? Esos cambios en el crecimiento son consecuencias de esta comunicación de algunos marcadores. Dentro de esos marcadores, los más importantes son las hormonas. Vamos a hablar nosotros de esos. Entonces, vamos a partir con eso. Hoy día en nuestra clase 1 de sistema endocrino vamos a hablar de generalidades. Y la primera pregunta que tenemos que responder es ¿por qué necesitamos que exista comunicación? ¿Por qué necesitamos que... Un ejemplo súper simple. Eh, en su organismo, ustedes producen hormonas. ¿Ya? En sus gónadas, es decir, en sus testículos o en sus ovarios, ustedes están produciendo hormonas en este momento. Sin embargo, los efectos de esas hormonas muchas veces son a larga distancia. Por ejemplo, para los hombres, la hormona llamada testosterona es la que, entre otras cosas, promueve el crecimiento de la laringe. Por lo tanto, que nuestra voz se haga más grave. Eso es consecuencia de la testosterona. Pero la testosterona se produce en el testículo. Y los efectos están ocurriendo en este caso en la laringe, en el cuello. Bastante lejos. O sea, hay algún tipo de comunicación para que eso cambie. Lo primero que tenemos que tratar entonces de describir es por qué es necesario comunicarse. Y quiero que presten atención en lo siguiente. Vamos a pensar en la siguiente situación. La voy a ir dibujando. Vamos a hacer un paralelismo. Voy a tener acá un individuo unicelular. Ya, por lo tanto, esto que estoy yo viendo acá es una célula. Vive sola en un medio acuoso. Ya tiene cilios para desplazarse. ¿Ya? Y esta célula simplemente vive allí sin que nadie la moleste. De pronto, en ese medio en el cual flota tranquilo, aparece, digamos, un elemento tóxico, ¿ya? En esa agua. Bueno, y aparece en esa zona. Lo que va a ocurrir, o lo que debiese ocurrir, en teoría, es que esta célula sería capaz de captar ese posible daño y por lo tanto esa célula tendría a escapar del daño. En ese caso, simplemente la célula, como es unicelular, detecta un cambio en el ambiente y, de acuerdo a ese cambio, entonces genera una respuesta de huida, en este caso. ¿Ya? La célula huye, se va. O sea, para un organismo unicelular,
responder frente a un cambio en el ambiente es bastante sencillo. En cambio, si nosotros tenemos un individuo multicelular, vamos a pensar que está hecho por algunas capas de células. ¿Ya? Perfecto. Y la misma situación. En este caso, un individuo multicelular, por lo tanto, cada una de esas cositas correspondería a una célula. Igual situación, se ve afectado desde una zona determinada, un cambio en el ambiente. Este cambio es detectado por esta célula, que es la que está más cercana, pero, ups, no puede escapar sola. Si ella quisiera, entre comillas, empujar a todo el resto, lo va a tener muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, se activan mecanismos de comunicación. Esta célula la avisa a esta, la avisa a la siguiente, se avisan a sí mismas, ¿ya? De modo que deciden escapar, ¿ya? Si no hubiese comunicación en ese caso, sería imposible que este organismo multicelular responda frente a ese cambio, ¿ya? Responda frente a ese cambio. No lo podría hacer. Ahora, vamos a trasladar este esquemita a un modelo hecho con estudiantes, para entender que puede haber más de un tipo de comunicación. Voy a hacer acá un modelo con estudiantes, ¿ya? De modo que ya vamos a tener algo así. Y cada una de estas ya representa un estudiante mirado desde arriba. Esos son los hombros, esa es la cabeza, los hombros, la cabeza. Ya están mirados, insisto, desde arriba. Los hombros y la cabeza, ya algunos con pelo largo. ¿Ya? Y bueno, pensemos en esta situación y de acá llega una información determinada. Vamos a poner la misma idea. Nosotros tendríamos dos formas, al menos, distintas de comunicarnos con el resto. Una opción, que es bastante rápida, ¿ya? Es que esta persona grite. Muévanse a la derecha, por ejemplo. En ese caso, esa información viajaría, ¿ya? Viajaría por todos lados. ¿Y quién respondería a esa información? Esto, recordemos, sería un grito. ¿Quién respondería a esa información? Teóricamente, todos los que tengan orejas. Todos los que estaban de acuerdo. O sea, todos los que pudieron escuchar tendrían que responder frente a ese grito. Esto parece bastante obvio, ¿ya? ¿Qué pasaría si alguien es sordo? Simplemente no podría responder a ese grito, ¿ya? Ahí Pero nosotros podría vamos... responder un movido, así como muévete. Exactamente, muy bien, Almendra. Muy bien, perfecto. ¿Qué opción te quedaría entonces? Una opción más directa, que sería tocar a las personas, ¿ya? Entonces la tocan, esa persona la toca acá, que se yo, la empuja, ¿ya? Y este empuja a esta, y bueno, ya se pueden imaginar más o menos que hay dos formas en cómo se podría comunicar esto. ¿Ya? Hay una forma, digamos, que funciona a distancia, que es gritar, y otra forma que funciona mucho más cercana, que sería en este caso empujarse, ¿ya? En este pequeño esquemita, en este pequeño modelo, se hace alusión ya a algo que va a ser súper importante después, a un concepto que va a ser fundamental para entender el sistema endocrino, que es el concepto de receptor. Es el mismo concepto universal de receptor. En nuestra analogía que hicimos recién, el grito solo sirve si hay oídos que lo perciban, ¿ya? En esta analogía, el grito sería la hormona y
en esta analogía, los oídos serían receptores. ¿Ya? En esa analogía. Por ejemplo, el mismo caso que les mencionaba recién. En los machos, nuestros testículos producen testosterona, y eso genera un ensanchamiento del cartílago laríngeo, de la laringe, que hace que nuestra voz sea más grave. Pero no hay un ensanchamiento de absolutamente todos los cartílagos que están presentes en nuestro organismo. ¿Qué pasa entonces? Bueno, en este caso, lo que tendríamos que decir es que el cartílago que forma parte de la laringe tiene muchos receptores para la hormona testosterona. Y por lo tanto, responden frente a eso. Podrían hacer un experimento incluso. ¿Qué creen ustedes que pasa si le dan a un hombre hormonas femeninas? Anticonceptivos, por ejemplo. O anovulatorios, o cualquier hormona femenina. ¿Qué va a pasar? Le dan por una vez, solamente una vez. ¿Se generará algún cambio en el hombre? ¿Qué creen ustedes? ¿No? No. ¿Por qué no? Porque está hecho para la mujer. va dirigido a una parte y como no encuentra esa parte no funciona. ¿Ya cuál sería esa parte que no encuentras, Almendra? Porque esa es la respuesta, por ahí va. Los receptores. Perfecto, muy bien. ¿Ya? O sea, en esa circunstancia, lo que no tendría serían receptores. Los hombres, podríamos decir que no tenemos receptores para hormonas femeninas. Aunque hay dinámica de receptor y más adelante podemos conversar un poco sobre ello, lo cierto es que si a un hombre tú le entregas un poco de hormonas femeninas, no va a generar ningún cambio. ¿Ya? Porque hay una cuestión de receptores. ¿Ya? Entonces tenemos el concepto de hormona y de receptor. Ahora, vamos a volver a este esquemita, o sea, al dibujito de acá. Ojo que hay varios tipos de comunicadores, ¿ya? O de mensajeros, el equivalente de la hormona. ¿Ya? Hay varios tipos. Aquí vamos a hablar simplemente de las hormonas, pero hay otros tipos también de comunicación. ¿Ya? Y también hay distintos tipos de comunicación. Fíjese en el dibujito que está en este momento en la pantalla. ¿Ya? Acá nosotros estamos viendo un esquema de la comunicación endocrina. Y tenemos ya aquí dibujados algunos componentes. Por ejemplo, esos puntitos rojos que aparecen acá son el equivalente a la hormona. ¿Ya? Los puntitos rojos. Y esas como navecitas azules son equivalentes a los receptores. Fíjese en el detalle acá. La hormona es circular. Hay unos receptores que tienen este sitio circular. Voy a cerrar acá para ampliar un poco el dibujo. Aquí se puede ver mejor. Ya, entonces, volviendo. Tengo acá esta hormona, que serían esos circulitos, viajan por la sangre, vaso sanguíneo, salen al medio, y aquí yo veo que esos circulitos llegan hasta esos receptores. Pero esos circulitos no son compatibles con el tipo de receptor que hay arriba, que es como triangular. ¿Qué pasa entonces? La respuesta solamente se consigue donde hay receptores que sean capaces de descifrar ese estímulo. Es como el dibujo, el esquema que les proponía yo. Si tú gritas, ¿quién responde? Los que tienen oídos. Los que no tienen oídos no responden porque no captan el mensaje. Lo mismo acá. Responden solamente aquellas células que van a tener esos receptores específicos para esa hormona. ¿Ya? Ahora, voy a achicar de nuevo porque quiero demostrarles aquí que no hay solamente un tipo de comunicación. Hay varios tipos de comunicación. Las hormonas se enmarcan dentro del sistema de comunicación conocido como sistema endocrino. ¿Qué significa que sea endocrino? Acá está la respuesta, en eso de allá arribita. Acá, voy a cambiar el color, no quiero otro, más distinto. Acá. En ese rectangulito, nosotros lo que estamos viendo es que hay una célula, esa célula, que está produciendo las hormonas, que serían los puntitos rojos. Y
esas hormonas las vierte en un vaso sanguíneo. Cuando hay una célula o una glándula que produce algo, y ese algo va hacia la sangre, nosotros hablamos de que ese es un tipo de comunicación endocrino, ¿ya? Básicamente, lo que ocurre es que los productos se vierten a la sangre. Si los productos se vierten a la sangre, entonces hablamos de comunicación endocrina, ¿ya? Esa es la idea. Sin embargo, hay más tipos. Por ejemplo, aquí abajo aparece uno que se llama comunicación paracrina. Para significa como cercano o lateral, ¿ya? Paracrina. ¿Y qué vemos acá? Básicamente la misma idea, fíjese. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí no hay de por medio un vaso sanguíneo. Por lo tanto, el agente de comunicación, el mensajero químico, ¿ya? No viaja por la sangre, sino que llega directamente al grupo celular. Como este tipo de comunicación se da entre células vecinas, células que están una al lado de otra, se llama comunicación paracrina. ¿Ya? Están muy cerca. Por ejemplo, el paramédico está cerca del médico. ¿Ya? A eso se refiere que sea paracrino. Hay otro tipo de comunicación que se llama autocrina, cuando la célula se habla a sí misma. ¿Ya? Y ¿Esos puntitos rojos que son? No cacho. el mensajero, es un mensajero, normalmente una hormona. Para lo que nosotros estamos hablando es una hormona. ¿Ya? Es un mensajero. Pero es que me perdí con eso de como que unos lo iban como a editar, como... No, la diferencia, lo que pasa es que hay nomenclatura, ¿ya? Hay nomenclatura. Déjame sacar otra esquemita que tengo aquí. Ah, no lo tengo, sí lo tenía recién. ¿Qué onda? Se me perdió este asunto, dame un minuto. O sea, menos en realidad. Deja ver acá. Ah, ahí sí. Voy a poner otro dibujito, ¿vale? Teóricamente ustedes están viendo un PowerPoint ahora. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Ya. Aquí está la misma idea. Lo que pasa es que hay distintos tipos de comunicación. Y aquí están representados. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá abajo es un sistema de comunicación endocrino. Acá nos dice endocrino. ¿Por qué? Porque hay unas células que están lejos, envían un mensaje, ese es un mensajero químico, es una molécula que va a generar un mensaje determinado, como una carta, si tú lo quieres ver así, como una cartita. ¿Ya? Y esa molécula, para llegar a sitios lejanos, acuerda el ejemplo, del testículo hasta la laringe, ¿ya? O siquiera hasta mi barba, ¿ya? Mi barba es consecuencia de la testosterona que producen mis testículos. Por lo tanto, esa hormona viaja por mi sangre hasta mi piel, ¿ya? Como tiene que llegar lejos, viaja por la sangre. Y aquí vemos que hay dos hormonas, la hormona círculo turquesa y la hormona triángulo amarillo, están viajando por la sangre y están llegando a las células que van a tener receptores. O sea, el mismo concepto del grito y el oído. O sea que se pueden como que ir saliendo como del vaso para ir a otras De hecho, partes. sí. De hecho, eso hacen. De Es hecho, como eso una es lo que hacen. autopista, así se van saliendo de distintas partes. Perfecto. Exactamente. Esa es la idea. Ahora, el punto es que solamente, es como el grito. Cuando tú gritas, llega a todos lados. Pero solamente lo escucha quien tiene esos receptores. Tu grito solamente lo escucha quien tiene oídos. Y en ese sentido, estas hormonas solamente van a mandar su mensaje a aquellas células que tienen oídos para ella. Fíjate, en este caso, hay dos hormonas aquí, la circulito y la triangular. Esta célula que está aquí abajo, tiene receptor para las dos. Tiene receptor para el triángulo y para el círculo. Por lo tanto, responde a esos dos mensajes. Esta célula, en cambio, solo tiene receptor para el circulito. Tú puedes bañar a esta hormona a esta célula, la puedes bañar en la hormona triangulito. Y sin embargo, no va a responder. Es como que tú le estés gritando a una persona sorda. Si es completamente sorda, no va a responder, porque no tiene receptores. Y esta célula tercera tiene receptores para la hormona triangulito. Por lo tanto, si llega al triángulo, esa célula responde.
Pero si nuevamente le tiras hormonas circulito, no pasa nada porque no tiene receptor. O sea, el tipo de comunicación va a estar relacionado con si el mensajero tiene que viajar grandes distancias o no. Si tiene que viajar grandes distancias, lo más probable es que lo haga a través de la sangre. Y si lo hace a través de la sangre, ¡pum! Definición, endocrina. Comunicación, endocrina. Punto. Ahora, si el mensaje es para células cercanas, no necesita la sangre. ¿Ya? No necesita viajar a través de una gran distancia, porque están cerca. Entonces, en este caso, por ejemplo, se habla de comunicación paracrina. Insisto, para significa cercano, por lo tanto la comunicación paracrina se da entre células que están cerca. Pero el concepto es el mismo. Se envía un mensajero químico y responden solo las que tienen receptores. Y por último, la autocrina es cuando una célula envía mensajes que ella misma detecta. Ahora, ojo con eso, que la comunicación autocrina, tú puedes decir, hey, pero ¿qué sentido tiene? Si, ¿para qué voy a mandar un mensaje? ¿Ya? ¿Para qué diablos? Yo querría mandar un mensaje para mí misma. No, no es tan así en realidad. Y aquí, no sé si hay músicos en este curso. No sé si hay alguien que toque guitarra, por ejemplo, o bajo, o algún instrumento, eh, más allá de un hobby. Esto tiene mucha relación con la capacidad que nosotros tenemos de escucharnos a nosotros mismos cuando, por ejemplo, estamos tocando música. O cuando estamos hablando. Cuando yo estoy hablando, yo lo que quiero es que otros me escuchen, pero yo también me escucho a mí mismo para saber si lo estoy haciendo bien. ¿Ya? El cantante, muchos cantantes, bueno, prácticamente todos, cantan con audífonos. Y tú dices, ¿por qué diablos tienen audífonos si están con una amplificación gigantesca? ¿Ya? De modo que podrían escuchar perfectamente bien sin audífonos. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Porque los parlantes están orientados hacia el público, no hacia el artista. Entonces, él tiene que escucharse para saber si lo está haciendo bien. Entonces, la comunicación autocrina tiene que ver con eso. Porque en el dibujito, claro, efectivamente, algunas de estas moléculas van a actuar en la misma célula, pero otras muchas van a actuar a gran distancia. Entonces, esa célula necesita saber si está liberando adecuadamente las hormonas o no. A eso se refiere la comunicación autocrina. ¿Ya? Mister, ¿puedes subir este PowerPoint y la hoja y Sí, la hoja, claro. esa hoja? Sí, sí, no hay problema. Sí, no hay problema. ¿Ya? Entonces acá tienes tipos de comunicación. Y hay otra comunicación que nosotros no la vamos a ver todavía, que es la comunicación nerviosa, ya que se llama sinapsis, pero insisto, no la vamos a conversar nosotros. Y la neuroendocrina todavía tampoco la vamos a hablar. ¿Ya? Solamente quiero dejar indicado que existen varios tipos de comunicación. Y estas Varios tipos de células comunicación. que, estos, los que son las hormonas, ¿Sí? ¿dónde están? Son las que están en los... Las hormonas son producidas por distintos grupos de células. Ahora, en nosotros, en los humanos, voy a mostrar un poco más acá, aquí tenemos los principales órganos endocrinos. ¿Ya? Ojo, hay órganos endocrinos, se llaman glándulas, hay glándulas endocrinas y hay órganos con función endocrina, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Si te fijas, aquí tenemos varios, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la glándula adrenal, el páncreas, los ovarios, los testículos. Esas son glándulas endocrinas en nosotros, en lo humano. Pero nosotros somos un tipo de organismos que utilizan hormonas. Hay muchos más que utilizan hormonas. Más adelante vamos a conversar de esto, ¿ya? Pero por ahora lo importante es entender cómo funcionan las hormonas simplemente, ¿ya? Ahora bien, voy a pasar a la tabletita entonces. Y para responder un poco a esa pregunta de por qué comunicarse, básicamente nosotros tenemos sistemas de comunicación para generar respuesta frente a los cambios en el medio. ¿Ya? Esa es la función principal. ¿Por qué comunicarse entonces? Para generar respuestas frente a los cambios en el
medio. ¿Ya? Por ejemplo, un cambio en el medio. Usted creció. ¿Ya? Usted creció y por lo tanto hay que responder frente a ese crecimiento. Usted aumentó su edad. Sus células se hicieron más viejas. ¿Ya? Sus células ya tienen 10 u 11 años. Hay un cambio en el medio, en este caso en el medio interno. Y se genera una respuesta frente a eso. Se gatilla la pubertad, por ejemplo. ¿Ya? Hay una respuesta frente al medio. Otro tipo de respuesta. Usted comió temprano en la mañana. ¿Ya? Pero ya ha pasado mucho tiempo y sin comer. Hay un cambio en el medio. La disponibilidad de glucosa disminuyó. Por lo tanto, hay que responder frente a ese cambio del medio. ¿Qué hace? Libera una hormona. Y esa hormona le ayuda a soportar durante más tiempo sin necesidad de comer. Cambio del medio. ¿Ya? ¿Qué es eso entonces? Hay una respuesta. Se comunica que hay un cambio y se genera una respuesta. En términos generales, insisto, simplificando al máximo, para cambios del medio interno, las respuestas endocrinas son más importantes. Lo voy a poner como muy importante. Y al hablar del medio interno me refiero a lo que está pasando de mi piel para adentro. ¿Ya? Eso vendría a ser el medio interno. El medio externo sería lo que está para afuera. ¿Ya? La respuesta, y por respuesta endocrina tenemos que entender hormonas. ¿Ya? En términos generales. Ahora bien, tenemos una idea general de para qué sirve todo esto. La pregunta siguiente es, ¿qué son las hormonas? Entonces, ya tenemos una idea de que las hormonas son mensajeros, que son capaces de generar cambios cuando se encuentran con células que tienen receptores para ellas. ¿Ya? Entonces, la pregunta que cae de cajón ahora es, ¿qué diablos son las hormonas? Entonces, vamos por allá. Por si acaso estoy guardando también las pizarritas, ¿ya? Para que no se molesten tanto en tomar nota. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las hormonas? Y nuestra respuesta va a ser que son mensajeros químicos sintetizadas en células o glándulas especializadas ¿ya? Que una vez fabricadas son liberadas al torrente sanguíneo. ¿Ya? Esa es la idea. Son mensajeros químicos que viajan por la sangre. ¿Ya? Hay de distinta naturaleza. Y aquí ya vienen temas que usualmente se preguntan. Hay de naturaleza proteica, esteroidal, más relacionado con los lípidos, y otras que se llaman aminas, que serían derivadas de aminoácidos. ¿Ya? Es decir, a nivel estructural, hay distintos tipos de hormonas. Y esto, ojo, que tiene importancia porque determina la forma en cómo actúan. ¿Ya? Aquí vamos a ver un par de ejemplos. Acá tenés, por ejemplo, una hormona que es proteica, es un polipéptido. Recordemos que la palabra péptido hace referencia a proteína.
Un polipéptido es una cuestión de naturaleza proteica. ¿Ya? Esa es una hormona que yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de ella. Yo creo que muchos han escuchado hablar de la insulina. Es más, no sé si hay algún alumno que sufre diabetes en el curso. ¿Ya? Me parece que son pocos los diabéticos en el colegio, diabéticos insulino dependientes. ¿Ya? Los abuelos probablemente tengan ustedes abuelos que dependan de la insulina. ¿Me Es se más puede poner común. la cuestión anterior? La imagen anterior, Sí. No, perdón, la que estábamos escribiendo. la que yo estaba escribiendo, sí, claro. Esa dice tu almendra. Sí, claro. Esa. Me equivoqué. Sí, no hay problema. Entonces, ojo con esto, que esta clasificación, que es una clasificación por estructura, es una clasificación de acuerdo a su estructura química, es importante después en términos funcionales, porque tienen comportamientos distintos. Es decir, si una hormona es proteica o es esteroidal, funcionan de manera distinta. Ya, son mensajes de manera distinta. Más o menos, para hacer una analogía, podríamos pensar que son como la señal del Wi-Fi versus la señal de la radio, ¿ya? Para tener una idea, que funcionan de manera distinta. ¿Ya? Vamos a volver entonces sobre el librito. Ajá. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aparecen los tipos principales de hormonas con un ejemplo. Por ejemplo, esta es la insulina. Insisto, es una hormona que regula la cantidad de glucosa en la sangre. Es una hormona extremadamente importante. Está relacionada con esa enfermedad, con la diabetes. ¿Ya? Y esta hormona es un polipéptido, es decir, es una hormona de naturaleza proteica. Y fíjese arriba lo que nos dice. Es una hormona Que se hidrosoluble. vuelve en agua. Exactamente, es soluble en agua, es hidrofílica. La que vemos acá, el cortisol, es una hormona que se encarga de la regulación del metabolismo. Es una hormona lipídica y por lo tanto es una hormona liposoluble, es decir, es hidrofóbica. ¿Ya? En otras palabras, podemos decir que hay dos categorías de hormonas. Hay hormonas que son hidrofílicas y hay hormonas que son hidrofóbicas. Las hormonas proteicas son hidrofílicas, las hormonas esteroidales son hidrofóbicas. Y la tercera categoría, que eran las hormonas aminas, ya derivadas de aminoácidos, hay distintas. Hay alguna hidrofílica y alguna hidrofóbica. Entonces ahí no nos metemos mucho. ¿Ya? Y nos dice acá que las hormonas difieren en su estructura y en su solubilidad. ¿Ya? Entonces, esto hace una gran diferencia, que sea hidrofílica o que sea hidrofóbica. O, si tú lo quieres más simple, el hecho de que hay hormonas lipídicas y hormonas proteicas, ¿Pero hacen cuál es la que... diferencia entre la lipídica y la... es que la del agua la entendí, pero la Sí, lipídica no. la lipídica no es soluble en agua. ¿Ya? Como no es soluble en agua, entonces se dice que es hidrofóbica. ¿Ya? Que no le gusta el agua. ¿Qué pasa si tú echas aceite en el agua? No se disuelve. El aceite es hidrofóbico. ¿Qué pasa si tú le agregas alcohol al agua? Sí se disuelve, es hidrofílico. Ahora, ¿por qué va a ser importante esto? Por una razón muy simple. Vamos a volver al dibujito que estaba aquí arriba. A este dibujito. Tú tienes una célula. Y en esa célula tienes que ubicar los receptores. Las hormonas actúan a nivel de los receptores. Pero pasa algo. Voy a dibujar acá una célula. Voy a dibujar una célula. Eso que está ahí es la membrana. ¿Ya? Y acá tengo el núcleo, qué sé yo. Y qué sé yo, la célula ahí da lo mismo. Pregunta para ustedes. ¿De qué está hecha la membrana celular?
Aquí lo llevo a su curso de octavo básico de biología. ¿De qué está hecha la membrana celular? Si no lo recuerdan, está hecha de fosfo. Estas cosas eran como unos circulitos con dos palitos así. Perfecto. Esos Y circulitos que eran con proteínas, dos ¿o no? palitos. Muy bien, exactamente. De fosfolípidos y de proteínas. Lo que es realmente importante aquí es que está hecha de fosfolípidos. O sea, la membrana es lipídica. ¿Qué pasa entonces si un lípido viene acá y aquí esto está hecho de lípidos? Lo que puede ocurrir en este caso es que esta cosita que es lipídica puede pasar a través de la membrana si es que la membrana es lipídica. En el fondo es como mezclar aceite con aceite. ¿Ya? Como son similares, Pero agua no puede pasar. O sea, si este aceite está... exactamente, Almendra. ¿Qué pasa? En cambio, sí, porque es lipofílica. Esa es la idea. Un lípido es lipofílico. Al lípido le gustan los lípidos. Pero ¿qué pasa? Ahora, si esa cosita que está llegando ahí es de naturaleza proteica, que por ser de naturaleza proteica es lipofóbica, ¿qué va a pasar? ¿Puede pasar o no? No pasa, muy bien. Se queda afuera. Perfecto. Ahora, como nos queda muy poquito tiempo, no vamos a Quedan alcanzar segundos, mister. claro, Mister, a ¿puedes subir desarrollar la la idea. clase? Sí, la subo, yo creo que hoy día, no, mañana, hoy día estoy topadísimo de tiempo, ¿ya? Bien, seguimos la clase siguiente, muchachos, con esta idea, ¿vale? Que estén muy bien, muchachos. Nos estamos viendo en la Mister. Gracias, próxima mister, que semana. esté bien. Chao, Chao. Muchachos. chao, mister.